Nuestra clase de lenguaje en grado noveno. Vamos a hablar sobre el neoclasicismo y el romanticismo, ¿de acuerdo? Ustedes allí tienen la guía, el enlace y la actividad. Entonces vamos a ir al enlace y ustedes pueden abrir la guía para ir leyendo la información que se está trabajando en clase. Nuestros objetivos del día de hoy son los de reconocer las semejanzas y diferencias entre el neoclasicismo y el romanticismo. Y para eso vamos a empezar con un video que nos sirve de introducción a este tema. ¿Listo? Neoclasicismo. Romanticismo. El neoclasicismo cree en la razón. El romanticismo cree en la imaginación. El neoclasicismo se vuelve al clasicismo. En el romanticismo se vuelve al barroco. En el neoclasicismo opera el optimismo, fe en la ciencia y el progreso. En el romanticismo opera la melancolía. En el neoclasicismo aplica el utilitarismo y moralización. En el romanticismo aplica el arte por el arte, poesías y pasiones. En el neoclasicismo se tiene en cuenta el reformismo, despotismo y cambio progresivo, el romanticismo revolucionario. En el neoclasicismo tiene como referencia el cambio social. En el romanticismo tiene como referencia exaltación del yo interior. Listo. Entonces, después de observar estas diferencias y de cierta forma similitudes entre estos dos movimientos, vamos a responder unas preguntas que tenemos en clase. Pero antes de esas preguntas vamos a definir. Entonces, en nuestra clase del día de hoy vamos a definir el contexto del neoclasicismo. Vamos a hablar sobre sus características, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre sus temas. Entonces vamos a decir que el neoclasicismo, en términos generales, fue un movimiento que representó una vuelta, una, una mirada a el universo grecorromano y buscaba básicamente un equilibrio, una armonía entre los diferentes elementos. En Latinoamérica tuvo gran impacto tanto en la cultura como en la política por los ideales de independencia que en esos momentos los pueblos tenían, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento se plantearon las ideas liberales, la lucha contra la tiranía, contra la intolerancia, ¿de acuerdo? Entonces, sus principales características era la imitación, como lo hemos dicho, de los modelos clásicos, había un predominio de la razón y de lo académico, había un respeto por las normas y las reglas en el arte, había una preocupación por la expresión formal, había un rechazo a la fantasía y se destacan el teatro y la fábula. La poesía y la lírica casi que desaparece en este momento. Los temas principales serían la descripción de los paisajes, rendir homenaje a las hazañas libertadores, promover la libertad intelectual y dar confianza y esperanza a los nuevos pueblos americanos. Por otro lado está el romanticismo, que nace como reacción contra ese neoclasicismo y los principios de la ilustración, que eran la razón como centro del universo. Entonces, el romanticismo supone o presenta una exaltación de la libertad, una exaltación de los sentidos y obviamente una gran necesidad creadora. Predominan los sentimientos, la imaginación, la fantasía, se oponen al neoclasicismo, hay una exaltación del yo individual, hay un eminente trabajo subjetivo y también hay en semejanzas un apego por lo popular, de cierta forma también por lo patriótico. Entonces, en ese sentido puede haber una similitud, pero hay una oposición en cuanto a lo conceptual. Esas serían como en resumidas cuentas lo que podemos decir de esos dos movimientos que ustedes en las guías van a profundizar eh,
en las características, en los géneros y también en los ejercicios que vamos a hacer. Vamos a hacer unas preguntas, vamos a hacer un mapa conceptual con el contexto del neoclasicismo, vamos a mencionar cuáles son los principales acontecimientos del neoclasicismo, cuáles son los acontecimientos del romanticismo, la época de ambos y sus características. Y obviamente pues vamos a realizar nuestra tarea o nuestra actividad. Vamos a plantear dos situaciones de nuestra cotidianidad donde se presenten características del neoclasicismo, pues en la vida política, en lo académico, en situaciones formales, ya el uso de esas características del neoclasicismo. Y también vamos a buscar otra situación en relación al romanticismo, ¿ya? Y con esas dos situaciones vamos a construir un escrito donde vamos a contrastar esas situaciones. Obviamente las vamos a exponer y las vamos a contrastar, las vamos a explicar. Y ese sería, en resumidas cuentas, la clase del día de hoy. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en una próxima ocasión.